En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Antes de entrar en materia, obviamente la cuenta, secretario, en primer lugar. Gracias, presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles. Además, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo informó acerca de acciones y querellas deducidas por el Servio y avance del plan de emergencia. El Ministerio de Bienes Nacionales, a su turno, repitió información referida a concesiones de áreos, programas de regularización de las ocupaciones del borde costero de Atacama, estado de situación de la Ley 19776, inmuebles fiscales afectados con ocupaciones ilegales e irregulares y solicitudes de terrenos fiscales para desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos. Asimismo, han llegado diversas comunicaciones del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, contestando oficios de esta comisión con información de la situación de inmuebles ubicados en población Coyilelfu, comuna de Los Lagos, transferencia de inmuebles fiscales para solución habitacional en Comité Altos de Neltume, región de Los Ríos, avances del plan de emergencia habitacional, así como de la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios ocurridos en la región de Valparaíso, desafíos en materia de construcción y financiamiento de viviendas y respuesta a diversas interrogantes surgidas durante la última sesión en que se dio la situación financiera del MIMBU. También llegó una comunicación de la señora subsecretaria de Prevención del Delito, respondiendo a un oficio de esta comisión, con información estadística de las víctimas de delitos de mayor connotación social ocurridos en el espacio público a nivel nacional en los años 2023-2024. Todos estos antecedentes ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Eso es, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios otros puntos. Senador Sandoval. Sí, bueno, presidente, en primer lugar, echamos de ver un poco la presencia del Ejecutivo en la sesión en la comisión de hoy día. Lo que pasa es que es distinto la red a tener aquí presente a las instancias pertinentes del sector. Y lo segundo, respecto al marco presupuestario del año 2026 y del MIMBU, bueno, quedamos más preocupados cuando una candidata del oficialismo, la candidata que promueve el gobierno, presenta serias observaciones a la situación presupuestaria del MIMBU para el año 2026 y que particularmente en ámbitos tan significativos como el tema del DS-49, y bueno, es parte de las preocupaciones que se han tenido y que tenemos la situación presupuestaria y la condición en que estamos, así que nos llama profundamente la preocupación, que entendemos que la candidata presidencial Jara tendrá informaciones que el resto de los candidatos no tienen en relación a ratificar efectivamente una reducción de los presupuestos en áreas tan sensibles como la vivienda. Y además de eso, de que gran parte del presupuesto está contenido fundamentalmente a financiar un fuerte arrastre en materia de gastos del presupuesto que tenemos. Por lo tanto, la alerta que en algún minuto se planteó, tras las informaciones que hace la candidata presidencial del gobierno, nos llama profundamente la atención y ratifica de que las preocupaciones que tenemos en materia del presupuesto son absolutamente válidas, más allá de las palabras y de las intenciones que se hayan expresado en la presentación del presupuesto en la comisión mixta, de la cual, dicho sea de paso, formo parte también de ella. Así que creo que la alerta está presente, está latente, y esperamos que se aclaren en los procesos y en los acuerdos que vengan para salir del tema presupuestario del año que viene, presidente. Muchas gracias. Muy bien, senador. Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros puntos varios. ¿No? Estamos. No los veo, no sé si están conectados o no, porque no los veo en pantalla. Ah, No sé qué pasa con mi cámara. es Janet, ¿no? Sí. Hola, Janet. Y ahí está está Osvaldo. Osvaldo. También. Y Vicente Burgo está exponiendo en un seminario, por Perfecto. eso no está en este momento. Perfecto, ahí presentamos a los representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, ahí me van haciendo señales o a la Secretaría también de la Comisión para cuando quieran intervenir, porque ahora sí los vemos en pantalla directo. Ahí me van haciendo señales para darles la palabra también. Bueno, estamos convocados el día de hoy
como único punto en tabla, considerar las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica textos legales que indica para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación, el boletín número 17.287-14. Vamos a comenzar las indicaciones, a tramitarlas. Ha habido todo un trabajo ya con las mesas técnicas, con el Ministerio de Transporte. Recordemos en su momento también cuando se vino a hacer la presentación, cuando estábamos en la discusión en general. Y por tanto ahora ya toca tramitar las indicaciones en particular, así que le damos la palabra al secretario para... Vamos revisando, en orden, digamos, una a una, vamos analizándolas, dando la palabra también al Ejecutivo y vamos votando. Señor presidente, como es habitual, la Secretaría solicita la autorización para introducir modificaciones formales y de referencia. Sí, habría acuerdo, ¿no? Siempre hay... no confiamos. Sí, Gracias. acuerdo. Bien, presidente. Correspondería entonces, son 14 indicaciones del señor presidente de la República. La indicación número 1 está en la página 2 del comparado, que tienen sus señorías ahí. Ahí está el comparado. Don Carlos, ahí está abajito el comparado. La indicación número 1, entonces, del presidente de la República incorpora un número nuevo del siguiente tenor. Intercálase en el artículo 18 el siguiente inciso quinto nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes. Los profesionales o técnicos que realicen los proyectos de especialidades deberán cumplir con todas las normas técnicas aplicables a dichos proyectos y serán responsables por los errores en que hayan incurrido en el ejercicio de sus funciones cuando a aquellos se han derivado daños o perjuicios. Esa es la primera indicación, señor presidente. La única duda que nos surgió a la Secretaría es porque no se siguió la redacción de los incisos previos, porque la redacción es muy similar, pero los incisos previos tenían una redacción ambos un poco distinta, pero era solamente una inquietud nomás. Janet está pidiendo la palabra. Bien, le ofrecemos la palabra a Janet Tapia, asesora legislativa del Ministerio de Vivienda. Presidente, buenos días. Nos saludé adelante. Disculpen la falta de respeto. Bueno, este artículo, el artículo 18, es el que está referido a la responsabilidad del propietario primer vendedor. Y en ese artículo se señala la responsabilidad del propietario y de todos los profesionales que participan ya sea en el diseño, en la elaboración, etcétera, en la inspección de las obras de arquitectura, de construcción. Pero lamentablemente hay algunas especialidades, como son, por ejemplo, las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, que no están entregadas por ley a esos profesionales, sino que también pueden ser entregadas a técnicos. Entonces, lo que pretendía este artículo, o lo que pretende la indicación, es regular la participación de estos profesionales y técnicos que no aparecían dentro de los incisos anteriores. Y lo otro es que estamos de acuerdo con lo que propone la Secretaría en términos de uniformar, porque quedó un poquito distinta la redacción a los incisos anteriores, entonces sería mucho más adecuado dejarlo de la manera que propone. Osvaldo, no sé si tú quieres complementar. Muy bien, gracias, Janet. Se ofrece la palabra, senador Kuchel. Ah, sí, Osvaldo, perdón. ¿Prefiere, senador, escuchar a Osvaldo primero? Sí, del Ministerio. Adelante, Osvaldo. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo complementar que este ajuste viene a concordar el artículo 18 con ya lo que se ha incorporado por otras leyes anteriores, en el mismo precepto o en el artículo 143, cuando se hace referencia al proyecto de especialidades. Entonces, esta modificación lo que busca es concordar lo dispuesto en el artículo 18 con las demás disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción en lo referente a los proyectos de especialidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo.
Osvaldo Durán, el asesor jurídico de la División de Desarrollo Urbano. Senador Kuchel, ahora sí. Gracias, presidente. Quiero consultar cuáles son los daños o perjuicios, porque lo que yo veo en la realidad es que el principal daño y perjuicio es la tardanza en pronunciarse o simplemente no se pronuncian nunca, por temor justamente a equivocarse o a no achuntarle a las normas, los reglamentos infinitos que hay. Y lo que más desalienta, el peor daño, es un daño en tiempo y el valor financiero que esto tiene en las distintas etapas del proyecto. Entonces tampoco sé en qué momento el proyecto, porque aquí hay pronunciamientos al comenzar, a veces a medio camino y a veces al final, a la recepción. ¿De qué estamos hablando, presidente? Gracias. Muy bien, gracias, senador. Senador Sandoval, no sé si hay... ¿No? Por ahora no. Janet Tapia, para responder al senador. Presidente, la verdad es que este artículo no está vinculado con los plazos, como son los de las autorizaciones que regula la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que están fundamentalmente en el artículo 116 respecto a los permisos, en los artículos siguientes, el 118, el 136, 144, que son relativos a actividades relacionadas con los permisos. Este es un artículo que lo que regula es el tema de calidad de la construcción, vale decir, la responsabilidad civil que tiene el propietario, primer vendedor, respecto de un bien inmueble que fue enajenado y adquirido por una persona y respecto de la cual se producen fallas en la construcción que son detectadas con posterioridad. Fallas en las terminaciones, fallas en las instalaciones, fallas en la estructura. Eso es lo que regula este artículo. Por lo tanto, no está referido a la situación que plantea el senador Kuchel, que está regulado en otros artículos siguientes de la ley. En este caso, ¿hay plazos? Pregunto, en este caso, ¿hay plazos? Yo quiero añadir a la pregunta del senador Kuchel una observación que hace, entiendo, la Cámara Chilena de Construcción, que entrega algunas observaciones a las indicaciones, y más bien me interesa contrastar, ¿no?, la visión. Ellos plantean que acá podría haber ciertas dudas en las responsabilidades de los distintos especialistas, en el fondo, ¿no?, de arquitectos, el revisor independiente, el propietario, etcétera, y que no estaría muy clara o si es que esas responsabilidades en relación a los errores serían individuales, solidarias, conjuntas, ¿no? Esa es como parte de las observaciones que ellos han hecho llegar. Quiero simplemente transmitirlas como para generar la respuesta por parte del Ministerio de Vivienda, además de lo que plantea el senador Kuchel. Si pudiesen responder o Janet o Osvaldo. Senadores, Sí. Respecto a la pregunta del senador Kuchel, efectivamente el artículo 18 establece plazos que son diferenciados de acuerdo al nivel de afectación que sufra un inmueble. Entonces son 3 años para las terminaciones, 5 años para las instalaciones y 10 años para los daños estructurales que tiene la edificación. Y esos son los plazos que para ejercer las acciones civiles correspondientes. Y respecto de yo entiendo, Osvaldo, complementa tú, pero que el tema ya lo debatimos en relación a las responsabilidades solidarias, subsidiarias y las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los profesionales y había quedado debidamente clarificado. Osvaldo, sí. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Comentar que uno podría hacerse la pregunta por qué se incorpora una norma de responsabilidad en un proyecto de ley que habla de agilización. Y el fundamento de esto es que la correcta delimitación de las responsabilidades también permite que la tramitación de solicitudes de permiso se realice de manera más rápida. Durante mucho tiempo han surgido dudas respecto de cuál es el marco de competencia del director de obras municipales, y estas normas que se empezaron a incorporar por la ley 21.718 buscan eso. Hasta ahora no quedaba claro
quién era el responsable por los proyectos de especialidades que menciona el mismo artículo 18 en el inciso siguiente al que se incorpora a propósito de los inspectores técnicos de obra, y también en el artículo 143. Entonces, lo que busca esta norma es precisar y establecer que respecto de estos proyectos de especialidad va a existir un régimen especial de responsabilidad. Muy bien. Bueno, no, en mi opinión están agotados los puntos. Pongamos en votación la indicación. Secretario. En votación, entonces la indicación número 1, senador Kuchel. Senador Sandoval. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces la indicación 1 aprobada unánimemente con modificaciones formales a las que aludíamos nosotros y que el Ejecutivo concuerda con las mismas. Bien, entonces, señor presidente, la indicación número 2 está en la página 9 y 10 del comparado. Esta indicación incorpora un número nuevo del siguiente tenor. En el inciso final del artículo 116 hace 3 modificaciones. Reemplaza la frase durante el plazo de 60 días contados de la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo, por la siguiente. La resolución a que se refiere el inciso primero del artículo 116 bis, C. La letra B suprime la frase informar al Consejo y las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y la letra C reemplaza la frase dichas aprobaciones o permisos por dichos permisos o autorizaciones observando lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada o la normativa que la reemplace. Si quiere leo cómo quedaría ¿no es cierto? Quedaría de la siguiente forma. La Dirección de Obras Municipales deberá exhibir en el acceso principal a sus oficinas la resolución a que se refiere el inciso primero del artículo 116 bis C. Asimismo, deberá mantener a disposición de cualquier persona que lo que requiera los antecedentes completos relacionados con dichos permisos o autorizaciones, observando lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada o la normativa que la reemplace. Esa es la indicación 2, presidente. Muy bien. ¿Le parece? Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo primero para explicarla, fundamentar y luego abrimos el debate acá en la comisión. No sé si Janet, Osvaldo. Osvaldo, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. Explicar que lo que busca esta indicación es concordar este inciso con la modificación que introdujo la ley 21.718 en el artículo 116 bis C. El artículo 116 bis C, que incorporó la ley de agilización de permisos, lo que establece la obligación de publicar mensualmente una resolución con la nómina de todos los permisos. Esta resolución se publica en la página de la municipalidad, la página web, o a través del portal de transparencia. Lo que busca esta indicación es evitar una función que es duplicada, porque este inciso establece la obligación de realizar una nómina diferente y publicarla en las oficinas de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, lo que buscamos acá es que la misma resolución que se tiene que publicar de acuerdo al artículo 116 bis C sea la que se publique también o se exhiba en la oficina de la Dirección de Obras Municipales y así evitar un trabajo duplicado y no hacer una labor que es innecesaria. Entonces, la simplificación que se realiza en este inciso busca optimizar y concordar con los cambios que se introdujeron en el artículo 116 bis C. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo Durán. Se ofrece la palabra sobre la indicación. Preguntas, dudas, comentarios. Pongamos en
Sí, David. Pongamos en votación. Indicación número 2, senador Sor Kuchel. A favor. Senador Sor Sandoval. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces también la indicación 2 aprobada unánimemente. Correspondería, señor presidente, ir a la indicación número 3, que está en la página 10 a 12. Se incorpora un número nuevo que modifica el artículo 116 bis C. En primer término, se suprime el inciso tercero. El inciso tercero establece, dentro del 10º y 15º día hábil de cada mes, la Secretaría Regional Ministerial respectiva deberá publicar en su sitio web o en su defecto en el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo una resolución donde informe las fechas y las formas en que se realizaron las publicaciones del inciso primero y dejará constancia de las direcciones de obras municipales que no hayan cumplido con la obligación dentro de plazo. Eso se suprime. En el inciso cuarto, que pasaría a ser tercero, reemplaza la expresión establecerá la por establecerá otra, intercala entre las expresiones se podrá informar y al público lo siguiente, la resolución que se indica en el inciso primero del presente artículo, y reemplaza la frase de la aprobación de anteproyectos, autorizaciones para subdividir, permisos de edificación, de urbanización o de cambio de destino de un edificio existente entre dichas medidas, por lo siguiente, sin perjuicio de lo anterior, y finalmente suprime la frase y la publicación a través de algún medio de circulación local como radio o periódico. ¿Quiere que lo lea como queda o está bien? ¿Está bien? Ya, sí. Está bien Perfecto. como está, ¿no? Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Janet, adelante. Presidente, sí, esta indicación es absolutamente complementaria de la anterior. Entonces, lo que se está agregando en el artículo anterior se suprime en esto y viceversa, de tal manera de que exista correlato entre los dos artículos que, tal como explicó Osvaldo, se habían producido distorsiones porque se legisló en paralelo en la ley de publicidad. Eso es sencillamente, entonces, es consecuencia de la indicación anterior. Bien. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. ¿Habría acuerdo? Pongamos en votación si no hay observaciones o comentarios. Indicación número 3, entonces, senador Sor Kuchel. A favor. Senador Sor Sandoval. A favor. Bien. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces, aprobada también la indicación número 3. Corresponde ahora la indicación 4. La indicación número 4 está en la página 12 y 13. Esta indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República para anteponer las siguientes letras A y B nuevas, readecuándose el orden correlativo a las letras siguientes. Esto recae en el artículo 118. En el inciso primero, reemplaza la expresión 30 días por 25 días hábiles. O sea, cuando dice la Dirección de Obras Municipales dispondrá del plazo de 25 días hábiles, contado de la presentación de la solicitud antecedente, para pronunciarse sobre los permisos de construcción. Reemplaza la oración final. El plazo antes indicado será de 60 días en proyectos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1.000 personas. Por lo siguiente, dicho plazo será de 15 días hábiles si a la solicitud se acompaña informe favorable de un revisor independiente, con inscripción vigente en el registro a que se refiere el inciso primero del artículo 116 bis. La letra B reemplaza el inciso segundo por el siguiente. Excepcionalmente, los plazos indicados en el inciso anterior serán de a 50 días hábiles en proyectos de edificación cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1.000 personas, o de 30 días hábiles si a dicha solicitud se acompaña informe favorable de un revisor independiente. B, 15 días hábiles en el caso de solicitudes de permisos de edificación de obras menores o de autorizaciones de fusión. Esa es la indicación 4, señor presidente.
Bien, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, Osvaldo, y después senador Kuchel. Señor presidente, por su intermedio, transmitir que esta indicación busca concordar la Ley General de Urbanismo y Construcciones con lo dispuesto en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, publicada hace mucho tiempo, la Ley 21.770, que establece dos obligaciones. Por una parte, que los plazos establecidos para solicitudes de autorizaciones administrativas sean de días hábiles, y establece también ciertos plazos máximos que se deben cumplir. En el artículo 118, actualmente vigente, los plazos son de días corridos. Entonces, lo primero que se requiere es cambiarlo a días hábiles, y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales establece plazos máximos. Para la tipología de autorización, que es el permiso de construcción, el plazo que define es de 25 días hábiles. Por lo tanto, lo que busca esta indicación, en resumen, es concordar con esta ley marco y adecuar la ley general a este nuevo marco regulatorio. Muy bien, gracias Osvaldo. Senador Kuchel, senador Sandoval. Gracias, presidente. ¿Qué pasa cuando no se cumplen estos plazos y qué pasa cuando estos plazos dependen del pronunciamiento de otras instituciones que casi no tienen plazo? Me refiero, por ejemplo, al tema patrimonial, que demoran años en pronunciarse, se le consulta y no se pronuncian, o medioambiental, que hay obras, edificios paralizados eternamente y las dependencias o las DOM, depende, no se pueden pronunciar porque no le llega a su vez la respuesta de otro servicio. ¿Qué sanciona y qué sucede ahí? Gracias. Senador Sandoval. Sí, presidente, aquí tengo solamente una observación de tiempo, cómo los días corridos se transforman en días hábiles y cómo buscamos agilizar. En todas las propuestas que hace el Ejecutivo, en realidad en la práctica lo que hace es aumentar el plazo de esas tramitaciones. Cuando se refiere, por ejemplo, a cambiar, dispondrá plazos de 30 días corridos, ¿verdad? Se entiende prácticamente el mes, si hablamos del mes, porque los días corridos consideran sábados y domingos. Pero hablar de días hábiles, por ejemplo, en el reemplazo de la expresión 30 días por 25 días hábiles, de un mes aumenta en realidad la práctica a 5 semanas, o sea, un mes y fracción. Y en todos los cambios de días corridos por días hábiles, en todos los casos el efecto que tiene es que aumenta la vigencia de los plazos. Por ejemplo, en la letra, en la indicación de respecto de la última parte de la página 12 y el inicio de la 13, que cambia a 50 días, respecto de los plazos de vigencia, en la práctica 50 días significa 40, un mes y medio, en la práctica, comparado con días corridos. O sea, lo que antes era un mes, ahora es más largo el plazo al cambiarlo por días corridos. Eso solamente me gustaría... O sea, cambian los días hábiles se cambian los días corridos por días hábiles, y eso, el efecto que tiene es que aumenta los plazos de vigencia del trámite, cuando lo que buscamos es tramitar. Por eso, si es factible, ¿alguna explicación? Bien. Osvaldo Durán, pido la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. Responder primero el senador Kuchel, que ¿qué pasa cuando no se cumplen los plazos? Por la ley 21.718, la ley anterior a este proyecto de ley, se estableció la norma de silencio negativo. Por lo tanto, y también con una particularidad, que el silencio negativo se activa a solicitud del administrado. Quien solicita el permiso decide si lo hace valer o no. Si decide voy a esperar un par de días más a la dirección de obra, lo puedo hacer. Entonces, eso ya quedó resuelto. Normalmente los permisos de construcción, cuando no se requiere tramitar solicitudes paralelas con otros servicios. Normalmente son o posteriores las autorizaciones o anteriores.
Entonces no es necesario establecer alguna regla ahí de suspensión de plazo. Y respecto a lo que dice el senador Sandoval, nosotros hicimos el ejercicio de hacer la conversión de los 30 días corridos a días hábiles. Realizar ese ejercicio lo hicimos con este último año y advertimos que correspondía a 22 o 23 días hábiles. Nosotros optamos por dejarlo en los 25 días hábiles, ya que estamos incorporando en esta instancia el examen de admisibilidad. Uno podría decir, hemos visto algunas críticas que dicen el examen de admisibilidad y que viene a enredar más, pero nosotros creemos que es una oportunidad porque permite revisar aspectos formales de la solicitud o de completitud antes de ingresar al fondo. Entonces, si una solicitud que se presente y falta un certificado de factibilidad sanitaria, por ejemplo, dentro de los primeros 5 días la solicitud va a tener que ser declarada inadmisible y no va a ser necesario que la Dirección de Obras Municipales se tome todo el tiempo de hacer la revisión de fondo, lo que creemos nosotros va a optimizar. Entonces, en resumen, nosotros hicimos la conversión de días corridos hábiles, quedaba en 22 días en promedio, en algunos casos eran 23, y optamos en dejarlo en 25, siguiendo los criterios de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y también considerando que sumábamos la etapa del examen de admisibilidad, que creemos, y esto se ha comprobado en otros trámites, ayuda a agilizar en su conjunto todas las solicitudes. Senador David Sandoval. Sí, presidente, mire, aquí tenemos alguna pequeña diferencia de opinión, puesto que respecto al tema de la admisibilidad por parte de la DOM, es un tema que también lo tenemos un poquito pendiente. Ahí hay opiniones también encontradas respecto de la significación que tiene ese trámite para los proyectos y el efecto que tiene en la demora de los procedimientos. Yo sugeriría que, como esto está ligado con lo anterior, con el tema de la admisibilidad, pudiéramos votar el resto de las cosas y veamos cuando lleguemos a la indicación que es la número 5, entiendo, la de la admisibilidad, que es la que viene a continuación. Pero para verlo te fijas solamente con la próxima indicación, pero ¿ya? Entonces, dejamos pendiente esta para ver el conjunto con la indicación número 5, si no me equivoco, ¿no? ¿Es la 5? Claro, es la que sigue. Veamos, secretario, esperamos a senador Kuchel para... vamos a suspender solo un momento para tener el quórum de tramitación del proyecto y continuamos.
tramitación. Veamos primero la indicación 5, que es la que estábamos pendientes, y después retomamos para atrás. Bien, la indicación 5, de sugerencia del presidente de la República, incorpora el siguiente inciso tercero nuevo porque reemplaza la actual letra A, que incorpora un inciso tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto. Entonces propone la siguiente redacción para este nuevo inciso. El director de obras municipales deberá realizar un examen de admisibilidad formal destinado a verificar que se acompañan los antecedentes exigidos para cada tipo de solicitud y que aquellos corresponden al proyecto respectivo. Si la solicitud no cumple con dichas exigencias, declarará su inadmisibilidad mediante resolución, precisando la causal que funda el rechazo del ingreso. La solicitud se entenderá acogida a trámite si el director de obras municipales no emite dicha resolución dentro de los primeros 5 días hábiles, contados desde la fecha de su presentación. Esa es la indicación 5, presidente. Bien, entonces lo mismo, le damos la palabra al Ejecutivo para fundamentarla y además conectarla con la indicación anterior en términos de ver el conjunto y luego tomamos la analizamos acá con la comisión. Le damos la palabra al Ejecutivo para que podamos dilucidar si es que hay discrepancia o no. Osvaldo, adelante. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, transmitir que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que es importante destacarla porque explica en gran medida estas incorporaciones, establece como regla mínima, como una de las tantas reglas mínimas, el examen de admisibilidad. Define un plazo dentro del cual las autorizaciones sectoriales deben incorporar estas reglas mínimas dentro de los cuerpos normativos sectoriales, y en el caso de que no se incorporen, se aplican estas reglas de manera supletoria. Por lo tanto, con independencia de si nosotros incorporamos el examen de admisibilidad hoy en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo dispuesto en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el examen de admisibilidad va a ser una realidad para el procedimiento para otorgar permisos de construcción. Entonces nosotros lo que buscamos con esta indicación es entregar certeza respecto a cómo se va a aplicar el examen de admisibilidad dentro de este procedimiento, establecer con claridad cuál va a ser el plazo dentro del cual se puede realizar el pronunciamiento y la manera en que se va a tener que hacer. El examen de admisibilidad es una realidad. Si nosotros no lo aprobamos en esta instancia, va a tener que aplicarse supletoriamente de acuerdo con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, y consideramos que lo mejor es entregar certeza respecto de cómo lo vamos a hacer en relación a estos procedimientos. Por eso es que se propone esta indicación con miras a establecer un procedimiento más claro y evitar la aplicación supletoria de otras leyes, que también abre espacio al debate, a las dudas, a la interpretación. Nosotros con esto buscamos entregar certeza. Senador Sandoval, después yo también tengo una pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, yo tengo dos dudas respecto de este particular. Primero, dice relación con la vigencia del actual texto, y me gustaría después el secretario me aclarara qué pasaría si aconteciese lo que uno está pensando. El actual norma, ¿verdad?, señala el artículo 118 que las DOM tienen un plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud y sus antecedentes para pronunciarse sobre los permisos de construcción, ¿ya? Y cambiamos, ¿no es cierto?, en la indicación número 4 los plazos referidos a esta materia. En el inciso segundo señala que los plazos en el inciso anterior se reducirán a mitad, volviendo a hablar del tema de los plazos, ¿verdad?, en esas condiciones. Y se incorpora ahora esta suerte que, bueno, que viene en el trámite. Por eso quería preguntarle al secretario, ¿qué pasa en estos casos? Porque el texto que aprobamos en el Senado habla de este famoso examen de admisibilidad, y la duda que existe, como estamos tratando de agilizar,
la Cámara Chilena de la Construcción aquí planteó la inquietud respecto de la significación de ese, ¿cómo se llama?, de ese trámite de admisibilidad a la DOM. O sea, yo soy el desarrollador de un proyecto y obviamente que voy a presentar un proyecto técnicamente, voy a desarrollar una arquitectura, los proyectos, los preinformes y todo lo demás, en un área en el cual evidentemente ya habría analizado, ¿verdad?, las condiciones, los planes seccionales, el uso del suelo, las características diversas que tengo que tener para presentar un proyecto. No voy a presentar algo que no va a tener objeto. Y si el proyecto, si la ley hoy día señala, ¿verdad?, que ya en 30 días la Dirección de Obras tendrá que pronunciarse sobre la tramitación de los permisos de construcción, ¿cuál es el sentido de incorporarle admisibilidad a la DOM? Creemos que es, y por eso lo relacionamos con el tema de los plazos, me da la impresión a mí que en realidad no facilita, es un trámite adicional que se pone de manera que no va a contribuir mayormente al proceso de agilización, sino que le va a agregar un trámite adicional. Ya las DOM, ¿verdad? Aquí mismo teníamos los directores de DOM que señalaban que estaban aquí, pero extremadamente sobrepasados con las exigencias, con los trámites que se le están planteando. Y esto es una ley de agilización. No veo el sentido de incorporar este trámite de admisibilidad a la DOM y después iniciar todo el proceso del permiso de construcción con los días que tiene el proyecto. Entonces, yo en realidad soy partidario de eliminar en ese caso, presidente, secretario, ¿qué pasa? Porque si se elimina esta indicación número 5, ¿qué es lo que queda en definitiva? ¿Qué es lo que quedó aprobado en el trámite anterior por parte del Senado? ¿O termina vigente? Porque lo que dice el Senado, la propuesta del Senado habla también del permiso de este certificado, de este examen de admisibilidad. ¿Ya? Si eliminamos esta indicación número 5, estamos eliminando también lo que dijimos en el Senado en el trámite en general. Por lo tanto, entendemos que lo que queda vigente es lo que dice actualmente la ley, que solamente se refiere a qué cosa, a la presentación de los 30 días que ahora se cambia por, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Qué pasa en ese caso? Pregunta al secretario, pregunta al ministerio. Lo legislativo primero y... Bien, a ver, la secretaría, la consulta, después el MIMBU también, si es que tiene alguna observación. Sí. En principio hay un informe de hace bastantes años que se ha tenido a la vista, que establece que las comisiones, con ocasión de su segundo informe, que es el caso, no corresponde que entren a pronunciarse sobre artículos que no han sido objeto de indicaciones o que solo han sido objeto de indicaciones rechazadas. Entonces, si es que se rechaza esta indicación, en principio no correspondería entrar a pronunciarse respecto al texto aprobado en general, quedando aprobado el texto que se aprobó en general, salvo que haya acuerdo unánime para votar ese texto aprobado en general. Eso es lo que se estableció en algún momento en la Comisión de Constitución. Reitero, habría que, si es que hay acuerdo unánime para votar el texto aprobado en general, se votaría. Si no, queda vigente el texto aprobado en general. O sea, rechazaríamos algo que termina siendo aprobado si es que no hay un acuerdo unánime. Eso, insisto, esa es una tesis que se sostuvo en algún minuto en la Comisión de Constitución. Eso. Me está pidiendo la palabra, entiendo, Janet primero, después Osvaldo, en ese orden. ¿Sí? Ya. Adelante. Presidente, respecto de lo que se señala el secretario de la comisión, obviamente la secretaría es el ministro de fe de la comisión, pero nosotros como ejecutivo entenderíamos que se entiende aprobado más bien lo que estaba en general. Texto que además habíamos concordado, porque lo que lo aprobó ese texto fue la propia Comisión de Vivienda en su primer trámite, en su primer informe. Y lo otro es que respecto de o sea, nosotros entendemos, y tal como lo señaló Osvaldo, independientemente de que quede o no establecido en la ley general, esta norma va a existir porque ya se estableció en la ley de autorizaciones sectoriales. Entonces, eso ya está vigente y es un procedimiento general para todos los tipos de autorizaciones que se tramiten ante la administración pública.
Y lo otro es que nosotros lo que estábamos tratando de hacer era precisamente clarificar más esa norma y hacerla más propia de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de tal manera que para los directores de obra fuera mucho más claro cuál es la aplicación de esa normativa. Osvaldo, si tú quieres complementarlo. Adelante, Osvaldo. Gracias, presidente. Complementar muy breve. Nosotros cuando revisamos la presentación que hicieron los directores de obra ante la comisión, cuando se estaba revisando el proyecto en general, varios directores de obra se mostraron a favor del examen de admisibilidad. Esto porque sabemos que no es la regla general en la mayoría de los casos, pero existen algunas situaciones en que los proyectos que se presentan son incompletos. Faltan planos, algunos antecedentes que son indispensables y eso genera dificultades en la tramitación. Entonces lo veían como una oportunidad para que aquellas solicitudes que vienen incompletas, que les falta algún antecedente, se tengan que completar y una vez que estén completas, la administración se aboque al fondo, que es revisar la norma urbanística y ver todos los aspectos, tanto en la memoria como en los planos. Entonces, solo resaltar ese punto de que los directores de obras se hayan manifestado a favor de la incorporación del examen de admisibilidad y insistir, si no lo incorporamos en la ley general, va a aplicar supletoriamente el artículo 15 de la ley marco de autorizaciones sectoriales y a través de la interpretación o de reglamento vamos a tener que adecuar igual el examen de admisibilidad. Nosotros vemos esto como una oportunidad para entregar mayor certeza en el marco de la implementación de la ley 21.770. Bien, gracias, Osvaldo. El secretario me ha pedido la palabra también. Muy breve, no, yo quiero aclarar una cosa, en lo que yo dije, porque Janet, no sé si lo entendió bien, es que si se rechaza la indicación, queda aprobado el texto que se aprobó en general. Eso dije expresamente. ¿Ah? Y si es que hay unanimidad, ¿no es cierto?, se votaría ese texto y se podría modificar. Eso es lo que dije yo hace un rato. Bien, senador Sandoval. Sí, mire, dos cosas. A ver, sí comparto absolutamente la aclaración que hace el secretario, que Janet parece que lo habría interpretado de una manera distinta, exactamente tal cual como está expresado. Y por eso nos preocupa cuál va a ser el camino que vamos a tomar. Ahora, respecto a la explicación que hace Osvaldo, el tema, por favor, aclárame, el tema de la admisibilidad, ustedes dicen antecedentes incompletos. Yo me imagino el examen de admisibilidad no se está presentando. Antes que me responda, antes de seguir con mi duda, aclárame qué contiene el examen de admisibilidad, porque si yo ingresara al examen de admisibilidad un expediente completo de un permiso de edificación, informes previos, certificado, factibilidad, agua potable, alcantarillado, plano, elevaciones, especificaciones, etcétera, 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 ¿ya? Y después, y eso es un examen de admisibilidad, y después tengo que presentar lo mismo, ¿no es cierto?, para solicitar el permiso de edificación. Cuando yo no sé si hemos tenido alguna tramitación en una DOM que presentaba un proyecto de permiso de construcción, termine siendo aprobado así tan fluidamente. O sea, a mí me pasó una experiencia, me llenaron después de 20.000 observaciones de un proyecto y presentaba la aclaración y volvían otras 20.000 dudas más. Era un cuento de nunca terminar. Por eso yo, lisa y llanamente, presidente, estoy en contra de este examen de admisibilidad, darle fluidez al sistema, presentar una vez solamente el trámite respecto de la tramitación del permiso de edificación. Y segundo, si eso ya está en la ley, me queda la segunda duda. Bueno, ¿y para qué lo incorporamos entonces? Si hay una ley supletoria, ¿para qué lo incorporamos entonces en la ley? Por eso me quedan estas dudas. Queremos agilizar. Y el examen de admisibilidad me obliga, ¿no es cierto?, a presentar un expediente que va a estar sujeto probablemente a muchos errores, exactamente igual que acontece si es que yo inicio una tramitación de un permiso formal de edificación. Yo lo que entiendo, y había pedido la palabra también, claro, yo soy a priori soy de la misma idea de entender que el examen de admisibilidad pudiese entenderse como algo que carece de utilidad práctica, ¿no?, que puede ser una carga adicional. Esa es como mi idea a priori,
pero me hace sentido el hecho que algo que plantearon las mismas DOM acá, que es, dado que ya aprobamos en el otro proyecto de permisos sectoriales, es darle una bajada a las DOM de mayor certeza. Entonces, si ellos, entiendo, ¿no? Corríjame por favor, Janet o Osvaldo, si un proyecto tiene 5 días, ¿no? La DOM para analizar solo los aspectos formales de admisibilidad, para después entrar al fondo, y claro, y si no responden esos 5 días, se da por aprobada en el fondo la admisibilidad, ¿no? Y por tanto para entrar al fondo del asunto, al fondo del proyecto. En ese sentido, y acogiendo también lo que las mismas DOM plantearon acá, me parece que hace la bajada correcta y precisa en términos de los plazos y en términos de qué es lo que se pide, que es simplemente los antecedentes formales del proyecto. Bueno, creo que están todos los puntos. Tendríamos que votar la indicación 4 primero y después la 5, ¿no? En orden, presidente. Sí, senador Sandoval. Estamos en un tema que podría ser... vuelvo, a pesar que Osvaldo está viendo la palabra, pero vuelvo al mismo planteamiento, ¿ya? Porque no quiero que aprobemos algo. Estamos hablando de una ley de agilización. Osvaldo, si yo presento un expediente para un permiso de edificación a una DOM, en el trámite que está contenido en el 118, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, la DOM tiene 30 días para expresarse. Es como un examen de admisibilidad en la práctica, porque, oye, yo no sé qué proyecto de solicitud de proyecto de edificación ha pasado desde el primer examen a autorizar el permiso respectivo. En el fondo es como un examen de admisibilidad el ingreso formal del expediente, porque no hay permiso de edificación que no acontezca, ¿verdad? Y es razonable que pueda acontecer, obviamente, ¿ya? Que no se cumplan determinadas materias en el proyecto respecto del plan regulador comunal, qué sé yo, no sé, la que tú quieras, ¿verdad? Rasante, ya, límite, uso, porcentaje de uso, todo lo que tú quieras. Por lo tanto, ya eso es yo creo que la admisibilidad, el examen de admisibilidad, es como un trámite paralelo, adicional a un trámite que ya en la práctica se da con la solicitud del permiso. Entonces, por eso me quedan a mí la duda. Y si me queda esa duda, y si teníamos cosas que votar, presidente, y que damos la posibilidad de conversar, yo simplemente sugeriría, porque quedaría el 4 y el quinto, lo pudiéramos dejar, si es que no hay una explicación razonable, porque si me dice a mí, ahora, yo sé que tendríamos que pedir unanimidad, porque tendríamos que eventuar esto, entonces, y unanimidad para rechazar lo que ya se aprobó en general en el Senado y volver a lo que dice actualmente la ley. Y no sé si habrá unanimidad por una cosa así, presidente, si usted la daría, pero en cuyo caso pediría la votación. Y si no, dejarlo pendiente. Le ofrecer la palabra primero a Osvaldo y luego tomamos una decisión. Gracias, señor presidente. Tomo la preocupación del senador Sandoval. A nosotros lo que nos interesa es que los procedimientos se puedan agilizar, que no realicemos trámites innecesarios. Pero solo quiero dar un poco el contexto de cómo hoy se tramitan las solicitudes de permiso de construcción. Y ahí comentar al senador Sandoval que hoy el artículo 142 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que el ingreso de las solicitudes podrán ser rechazadas. Esto en la práctica, ¿en qué se traduce? Se traduce que cuando una persona va con su carpeta, el expediente ante la Dirección de Obras Municipales, un funcionario que recibe la solicitud toma el expediente y revisa ya. Vienen los planos que pide, viene el certificado de factibilidad, viene el formulario del INE y va haciendo un checklist de si viene todo. Cuando falta alguno de los antecedentes, no ingresa la solicitud y la rechaza. Rechaza el ingreso, para precisarlo. Eso ocurre en el mesón. La mayoría de las direcciones de obra funcionan bien, realizan de buena manera este trámite, pero conocemos casos en los cuales solo de palabra le indican al administrado, señor, a usted le falta este documento, no se lo voy a ingresar, se lo rechazo. O a lo más escrito a mano, le indican, no, a usted le falta tal antecedente. Entonces, no existe una posibilidad para el administrado de
defenderse ante un rechazo de ingreso. En la práctica, esto funciona como un examen de admisibilidad de mesón. Como le señalaba, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales incorpora este examen de admisibilidad, establece un par de pasos reglados que buscan precisamente entregar herramientas al administrado para que en aquellos casos en los cuales no se rechace el ingreso de la solicitud, tenga algún mecanismo para poder defenderse. En este caso estamos estableciendo que el rechazo del ingreso sea por resolución fundada. Entonces, si a mí me están rechazando una solicitud para ingreso, la dirección de obra deberá indicar cuál es la causal. Y si está errada, esto se podrá reclamar. Yo sé que puede parecer contraintuitivo y parecer que estamos estableciendo más trámites, pero acá lo que estamos buscando es resguardar también al administrado, que el administrado tenga certeza de que si a mí me rechazan el ingreso, yo pueda contar con un pronunciamiento formal y escrito en el cual conste cuál es la causal por la cual a mí me están rechazando el ingreso y pueda después reclamar en las instancias correspondientes. Esto es bastante grave, sobre todo en casos cuando se están cambiando los planes reguladores, que ingresar un día o el día siguiente puede determinar un cambio en cuál es la norma urbanística que se va a aplicar. Entonces, en definitiva, esta norma viene a resguardar, si el senador Sandoval lo estima así, podemos revisarlo también un poco más en detalle, pero insistimos, nosotros creemos que esta norma busca entregar mayores certezas al administrado. Bien. Le consulto a la comisión, dado que estamos los tres, a senador Kuchel y Sandoval, si es mejor dejar pendientes estas dos indicaciones, 4 o 5, poder conversar. La próxima semana, recordemos, es semana regional. Entonces, y este proyecto está con suma ya tenía como cierta base de consenso en la mesa técnica, pero sí es necesario darle una vuelta más para votar la semana subsiguiente. Yo no tengo problema, pero quería consultarlo con ustedes. Senador Sandoval. Sí, presidente, mira, yo sugiero que lo dejemos pendiente, dejémoslo para una revisión. Y le agregaría otro tema adicional a propósito a las dudas que tenemos respecto de la indicación número 4 del Ejecutivo en relación a la, ¿cómo se dice? A la I2, ¿cómo se dice? ¿No? 2I. Es que hay I, 2I, B. ¿Ah? Claro, usted dice, perdón, dice en la letra... Le reemplace en la oración final, ¿ya? ¿Sí? Dice la norma, la actual norma, el artículo 118, el plazo ante indicado será de 60 días en proyectos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1000 personas. ¿Estamos? Eso dice la norma actual. Sí. La modificación que hace esta indicación, para que lo revisemos dentro de la idea de lo pendiente que va a quedar, señala que dicho plazo será de 15 días. Me parece extraordinario que aquí bajemos de 60 días ya. Pero dice, si a la solicitud se acompaña informe favorable de un revisor independiente con inscripción vigente en el registro que se refiere al inciso primero del artículo 116 bis. La pregunta que me resulta, estamos hablando que la norma original dice para cuya carga de ocupación es igual o superior a 1000 personas. Eso se elimina, ¿ya? Ahora, si yo tengo un revisor independiente, este trámite en la dirección de obras se me reduce de 60 a 15 días, pero no discrimina el tamaño del proyecto, ¿no? ¿Me entiende? Se me queda una duda que dentro de los temas que pudiéramos revisar en esta... Eso es la indicación 4, ¿no? En la indicación 4 del Ejecutivo... La indicación 4, sí, ok. Claro, ordinal 2, Sí, y sí. digamos. Sí. O sea, en el fondo que Sí, con revisión independiente se reduce el plazo, pero se reduce también, o sea, no hay una expresión de carga de ocupación, ¿no? Más que nada eso. Como va a quedar pendiente para que quede dentro del análisis. bien, le ofrecemos la palabra a Janet Tapia. Solo señalar que lo que pasa es que se separan los incisos, se separan dos incisos. Entonces, lo que está viendo el senador Sandoval está referido al primer inciso en que hablaba de 30 días que se transforman en 25 y se da respecto de ese mismo inciso, de ese mismo plazo, se rebaja cuando hay revisor independiente. Y en la siguiente indicación se cambian los 60 días
por 50 días hábiles para proyectos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1.000 personas, o de 30 días hábiles si dicha solicitud tiene el informe favorable. Entonces son complementarias las dos normas y ahí se explican los plazos, la transformación de días corridos a días hábiles. Bien, bueno, dejamos pendiente entonces la 4 y la 5, entendiendo que ya hay una norma que es importante mirar, esa norma ya aprobada, ¿no? de autorizaciones sectoriales para que haya concordancia entre lo que estamos aprobando acá con esa otra que es más marco, digamos, más genérica. Pero le damos una vuelta más. Tenemos una semana más ahí con los asesores para darles esa vuelta, aclarar y poder votarlo a la semana subsiguiente. Antes de seguir avanzando, el secretario me había planteado un punto de la indicación Sí, 1. Sí, lo que pasa es que surgió una inquietud a propósito de lo que se habló en el artículo 18 en relación con la indicación número 1, que salió el tema de las responsabilidades, ¿no es cierto? El actual inciso séptimo, que está en la página 3, se habla quizás también eso podría verlo el Ejecutivo, dice respecto a las responsabilidades, daños y perjuicios. ¿A qué se refiere este artículo? Las personas jurídicas serán solidariamente responsables con el profesional competente que actúe por ellas como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, las que deberán individualizarse en el respectivo permiso de construcción. Entonces ahí habla de esta responsabilidad solidaria, pero aquí está hablando de los proyectos de especialidades, de la participación de técnicos. Entonces, que no salta esa duda. ¿Qué pasa respecto a la responsabilidad cuando no sean estos profesionales, sino técnicos quienes hayan participado? Bien, eso es una duda para revisar. No sé si el Ejecutivo, Janet Tapia, le ofrezco la palabra. La Secretaría, presidente, tiene toda la razón. Nosotros omitimos haber incorporado en ese artículo también a los técnicos competentes que estamos agregando en el inciso anterior. Así que lo vamos a revisar. Para que traigan Eso sí, si es posible traer una propuesta de redacción, se puede trabajar en conjunto y ahí no sé si tendríamos que reabrir el debate para hacer esa modificación o se faculta a la Secretaría para incorporarlo para que quede concordante, digamos, ¿no? Pero le pedimos ahí, como va a quedar pendiente la 4 y la 5, traer una propuesta de redacción para dejarlo concordante con los técnicos. Bien, tenemos algo de tiempo todavía para avanzar la indicación número 6, secretario, por favor. Número 6. Presidente. Janet, sí, adelante. Es que la 6 es consecuencia de las dos anteriores, entonces si van a quedar pendientes las dos anteriores, tendría que quedar pendiente esta también. Sí, perdón, presidente. Senador Sandoval. Sí, lo que pasa, Janet, es que yo digo que no, porque igual van a tener plazos, serán de días corridos, días hábiles, pero igual van a haber plazos definidos. Por tanto, yo te sugiero votarlo igual. ¿Ah? Igual van a haber plazos, de una u otra manera van a haber plazos igual. Presidente, Sí, Janet. solo una precisión. Lo que pasa es que en la indicación se habla de los plazos establecidos en los incisos primero y segundo. Si se queda el texto como está en este momento y no se aborda la situación de los plazos, vamos a tener un solo inciso, ¿no? Entonces... Pasemos, sí, tiene razón. Dejemos entonces la 4, la 5 y la 6 pendientes para verla en conjunto, ¿no? Y poder llegar con un acuerdo acá. Y pasemos a la 7. Está en la página 16 y 17. Esto dice relación con el artículo 118 bis, que se refiere a los reclamos que se interpongan ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. La indicación número 7 dice relación con la letra B aprobada en general y su literal
F propuesto, que establecía que la Secretaría Regional Ministerial deberá resolver fundadamente el o los reclamos en el plazo de 40 días hábiles contados del vencimiento de los plazos previstos en las letras D y E para efectos de lo dispuesto en el artículo 118 ter. Se considera rechazado el reclamo si la Secretaría no se pronuncia dentro de dicho término. La indicación número 7 recae en ese literal F, y lo que propone es intercalar a continuación del párrafo primero al que yo doy lectura un nuevo párrafo readecuándose el orden de los siguientes. La Secretaría Regional Ministerial solo se pronunciará respecto de las peticiones concretas que consten en él o los escritos de reclamación y de la o las normas legales, reglamentarias o del instrumento de planificación territorial que se estiman infringidas por él o los particulares interesados. Bien. Osvaldo, sí, breve, y lo ponemos en votación. Sí, muy breve. Esta es una precisión que nos solicitaron la Secretaría, la Seremi Minbu. En el contexto de la implementación de la ley 21.718, realizamos distintas capacitaciones con la Seremi y ellos nos consultaban la situación de cuando ellos, en el contexto de una reclamación, advierten infracciones que no fueron reclamadas. Si se tienen que pronunciar, cómo lo realizan. Entonces, esta precisión lo que busca es abordar esta inquietud y dejar en claro que al ser un contencioso administrativo se tiene que limitar a la causal y las normas que se indican en la reclamación respectiva. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esta indicación? Me parece que es bien autoexplicativa, ¿no? Si le parece, pongamos en votación, secretario. Indicación número 7, Serrano Kuchel. ¿Le parece? ¿Le parece a usted también? Muy bien. ¿Le parece? Ya, ¿usted también? A favor. Muy bien. Aprobado entonces. 7 aprobado. 3-0. Corresponde pronunciarse a continuación respecto de la indicación número 8, que está en la página 18 y 19. Es una letra nueva que propone el presidente de la República para incorporar a continuación de la letra C. Plantea incorporar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos. Las resoluciones emitidas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, solo podrán ser impugnadas mediante el recurso de reposición establecido en el párrafo segundo del capítulo cuarto de la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. El recurso de reposición deberá ser interpuesto por cualquier particular interesado o por el propietario del predio respecto al cual se solicitó el permiso o autorización dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de publicación de la resolución de conformidad al inciso primero del artículo 116 bis c o desde la notificación de la resolución respectiva. La resolución que rechace total o parcialmente la reposición solo podrá ser impugnada ante la Corte de Apelaciones respectiva de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 ter. Presidente, si me permite, hay una inquietud que tenemos como Secretaría respecto de el segundo de los párrafos que se está incorporando, para que el Ejecutivo aclare desde cuándo se contará el plazo si la fecha de publicación no coincide con la fecha de la notificación de la resolución respectiva, porque ahí habla, ¿no es cierto?, que esto se va a contar desde la fecha de publicación de la resolución o desde la notificación de la resolución respectiva. Una inquietud solamente formal. Dice 30 días. Bien. Osvaldo Durán, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería explicar un poco el contexto de la norma y por qué se incorpora el artículo 11 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se ponen los casos en que la municipalidad no tiene dirección de obras municipales. En esos casos, las funciones de DOM las realiza la Seremi Minbu. Son 15 municipalidades en nuestro país que no tienen dirección de obras municipales. Tenemos 15 casos en Arica y Parinacota, Antofagasta, Aysén y Magallanes, de las cuales Seremis Minbu
cumplen las funciones de dirección de obras municipales. El problema que se generaba acá es que el recurso de reclamación, de contencioso administrativo que se incorporó con la ley 21.718, se presenta ante la Seremi. Entonces no podía ocurrir que la misma Seremi que dictó la resolución después conozca de la reclamación, o no quedaba claro qué sucedía. Nos llegaron por lo menos a la DDU varias dudas respecto de cómo se tenía que abordar este caso, y frente a ello es que proponemos definir expresamente que aplica el recurso de reposición, y respecto de la resolución que resuelve la reposición sin que proceda el jerárquico, se aplica lo dispuesto en el artículo 118 TR. Respecto de la duda que plantea la Secretaría Técnica, estamos de acuerdo, es necesario precisarlo, pero hay que dejar en claro que esta mención al artículo 116 bis C o a la notificación de la resolución como hito para contar el plazo se define porque no todas las resoluciones se van a tener que publicar de acuerdo al artículo 116 bis C. En algunos casos sí se van a tener que publicar y además va a tener que realizarse la notificación. En esos casos, el cómputo del plazo se realiza desde lo que ocurra primero. Entonces, pero estamos de acuerdo con la Secretaría Técnica que eso se podría precisar. Bien, senador Kuchel, después la secretaría. Aquí hablamos de días hábiles o corridos. Bien, dejamos planteada esa pregunta, secretario, y después le doy la palabra al MIMBU también. Sí, no sé si Osvaldo tienen alguna propuesta o... No, me refiero yo desde cuándo se va a contar el plazo. Esa es la duda, es una duda que planteamos respecto del segundo de los incisos que se... Eso es lo que va a contestar. Y la pregunta si son días son hábiles o corridos. Los de la 19880. Sí. Ya, le damos la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente, aclarar que en este caso nos referimos al recurso de reclamación, no es un procedimiento para solicitar permiso. Y dado que no estamos especificando si se trata de días hábiles o días corridos, tendrían que ser de días corridos por aplicación del artículo 190 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece los plazos de días contenidos en esta ley, en que no se indique expresamente que se trata de plazos de días hábiles, son de días corridos. Esto es en concordancia con lo que ya establece el artículo 118 bis. Sería raro que estableciéramos para algunos casos días hábiles y para otros días corridos. Entonces seguimos la regla que fue establecida en la ley 21.718 en el artículo 118 bis, que es de días corridos. Y respecto de lo que plantea la Secretaría Técnica, se podría aclarar con una frase al final de ese párrafo, según corresponda o según sea el caso, o lo podemos ver más en detalle, pero consideramos que es una aclaración más bien formal. Sí, es una aclaración formal. Facultamos a la Secretaría para resolver aquello y, claro, creo que es mejor por claridad, ¿no? en la misma ley dejar establecido lo de los días corridos, ¿no? Para que quede expreso. Eso. Entonces, ¿qué les parece poner en votación? Pero 30 días va a quedar 20 días hábiles. A ver, no sé si no se escuchó, senador Sandoval. Sí, no, para aprobarlo el tema de la indicación, lo único que haría entonces de que cuando se refiere a 30 días contados desde la fecha de publicación se refiere a 20 días hábiles. Sí, el segundo. 30 días, pero son corridos. Y hábiles equivalen a 20 días. Claro, por eso es mejor dejarlo expresamente. Sí, Osvaldo. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Solo aclarar, el cambio de días corridos a días hábiles que se establece en el artículo 118
es respecto de los procedimientos que se tramitan ante las direcciones de obras municipales. En este caso, estamos hablando de la reclamación en contra de las resoluciones de la DOM ante la Seremi-Minbu. En esos casos, el artículo 118 bis establece un plazo de días corridos. Entonces, si vamos a hacer el cambio por días hábiles, también tendríamos que revisarlo en el artículo 118 bis, en el literal, no me acuerdo si era el literal A o B, que establece el plazo. Entonces, solo para dejarlo que es distinto a lo que hablamos anteriormente. Muy bien. Ponemos en votación, secretario, entonces la indicación. Sí, antes de votar. Sí, no senador Sandoval. obstante, entenderte el tema, evidentemente que resulta un contrasentido para nosotros. Tenemos que empezar a ordenar, ¿no es cierto?, las ciertas antecedentes básicos. Está hablando de días corridos, días hábiles. Evidentemente que esto genera más dudas al final del día, ¿ya? Y la gente a veces tampoco tiene por qué interpretarlo como como la norma quisiera. No obstante ello, me parece razonable que se analice aquí el tema respecto de cómo se normaliza un tema de esta naturaleza de manera más definitiva, porque como bien comentábamos acá, son días hábiles para la administración, pero son días corridos para para el usuario, ¿ya, no es cierto? Entonces es como para uno rige un plazo, pero para el otro rige otro, y eso es ante igualdad ante la ley. Ya los plazos deberían tener una sola norma, ¿verdad? Así que lo corregiremos, ojalá se corrija ese tema en alguna norma específica y se tendrá que aclarar posteriormente, modificar ese tema en particular. Y aquí mismo, ya ves que esta misma ley estamos hablando de días hábiles y días corridos indistintamente. Muy bien. Secretario. Pondríamos en votación la indicación número 8 en los términos planteados en el texto. Esto es sin aclarar si es corrido o hábil. Y quedó facultada a la Secretaría para hacer ese pequeño arreglo formal. El senador... ¿Se escucha, le parece, señor presidente? ¿Sí? Muy bien. Aprobado. Entonces queda aprobada, ¿no es cierto?, la indicación 8, aprobada 3-0. Sí. Sí. La indicación número 9, presidente, está en la página 23. Acá el presidente de la República incorpora, a continuación del número 4, un número nuevo que tiene por objeto enmendar el artículo 144, incorporando el siguiente inciso cuarto nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes. Este nuevo inciso diría: a las recepciones definitivas parciales o totales les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 118 de la presente ley. Y la letra B plantea reemplazar el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la frase el plazo de 30 días por los plazos indicados en los incisos primero y segundo del artículo 118. Acá, presidente, teníamos también una duda, que solamente para que se aclare, porque puede estar bien, pero aparentemente los plazos venían en la letra B, y la duda, ¿no es cierto?, es para si esto es para hacer aplicable el examen de admisibilidad y o el silencio administrativo. Nos referimos cuando se dice a las recepciones definitivas, parciales o totales, les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 118 de la presente ley. Entonces, la duda es, plazos, que venía en la letra B, es para ser aplicable el examen de admisibilidad, es para aplicar el silencio negativo. Es una duda tendiente a que no hayan equívocos solamente. Osvaldo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, lo que busca esta indicación es hacer aplicable lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General. El artículo 118, como lo vimos recién,
que fue el artículo que quedó pendiente, establece tres cosas en resumen. Primero, el sistema de plazos en los cuales se van a tener que tramitar las solicitudes. Como se propuso en la indicación que quedó pendiente, se pasaría de días corridos a días hábiles. Entonces eso también se tendría que replicar respecto de las recepciones definitivas. En segundo lugar, lo que ve el artículo 118 es el examen de admisibilidad, de acuerdo a lo que está también quedando pendiente. Y en tercer lugar, las normas de silencio administrativo. Por consiguiente, si se aprobara posterior a la revisión que vamos a realizar con la comisión y con los asesores de los parlamentarios, las indicaciones del artículo 118, aplicaría las reglas de plazos de días hábiles a las recepciones, aplicaría lo dispuesto en relación al examen de admisibilidad y aplicaría también las normas de silencio administrativo. Se ofrece la palabra sobre la indicación 9. Senador Sandoval. Sí, no, Osvaldo, solamente una aclaración, porque el 118, la indicación del 118, ¿verdad? La indicación número 4, que modifican al 118, quedaron pendientes. La letra B de esto contempla, ¿verdad?, también alguna referencia respecto a los plazos. No tengo problema respecto de la indicación A, pero ¿tú crees que deberíamos votarla simplemente o dejarla, la dejamos pendiente ya que vamos a resolver la indicación número 4? Osvaldo. Debiera quedar pendiente. De acuerdo. Debería quedar pendiente. Claro, para revisarla y que sea concordante con la 4 y la 5. Bien, la dejamos pendiente entonces la indicación número 9. Pasamos a la indicación 10, que está en la página 26. Ya, esta indicación se vincula con el artículo 172. La letra B, aprobada en general, agregaba dos incisos, séptimo y octavo, y la indicación número 10 se refiere al inciso séptimo propuesto. Establece este inciso séptimo propuesto que, sin perjuicio de lo anterior, si se trata de proyectos que exijan la elaboración de un informe de mitigación de categoría básico o intermedio o de aquellos que los reemplacen, la resolución que apruebe dicho informe será requisito para la recepción de las obras aprobadas en el correspondiente permiso o autorización. La indicación 10 viene reemplazando la frase o intermedio o de aquellos que lo reemplacen por o de aquel que lo reemplace. O sea, quedaría, sin perjuicio de lo anterior, si se trata de proyectos que exijan la elaboración de un informe de mitigación de categoría básico o de aquel que lo reemplace, la resolución que apruebe dicho informe será requisito para la recepción de las obras aprobadas. Esa es la indicación 10. Bien. Janet, o antes senador Sandoval y después el ejecutivo. Sí, presidente, aquí también quiero hacerme parte de las observaciones que hacía a propósito también la Cámara Chilena de la Construcción sobre esta materia, ¿ya? Este famoso IMIF, ¿verdad?, lo que hace en definitiva el texto, solo permite otorgar los permisos de edificación cuando se trata de categoría de IMIF básicos, ¿ya? El tema que se plantea en la discusión con la Cámara era que permitir, decía, la edificación que podría otorgarse aún en trámite ¿cuál es el sentido, ya, de mantener esta situación exigiendo la aprobación? Por ejemplo, ¿cómo aclararlo? Porque no es fácil el tema. Si yo tengo un permiso de edificación con el IMIF aún en trámite, que pudiera otorgarse el permiso de edificación con ese IMIF aún en trámite, exigiendo su aprobación definitiva únicamente como requisito para la recepción final de la obra, ¿ya? Es un trámite que hacerlo mejor, ¿verdad?,
en esa circunstancia, porque yo entiendo que los informes de mitigación de impacto vial, ¿verdad? Va a haber que resolverlo en la instancia, en ese proceso. Por eso, lo que plantea la Cámara es que esta medida debería aplicarse en realidad a todas las categorías, los básicos, los medios, los mayores, los intermedios y mayores, y no solo a los básicos, como plantea la indicación, junto con la posibilidad de tramitar, dice, ¿no es cierto?, anticipadamente los MIP en forma independiente del permiso de edificación. Yo creo que es un punto que vale la pena analizarlo, darle una vuelta, y me parece razonable lo que se plantea desde el punto de vista de la Cámara, y por eso hago mención a las observaciones que lo entregaron en aquella ocasión ellos. Janet Tapia, le ofrezco la palabra. Gracias. Sí, la verdad es que este tema de los IMIF es un tema que se viene arrastrando hace bastante tiempo, y yo creo que en esto no, desde que se incorporó en la ley de aporte al espacio público este IMIF para reemplazar a los EISU anteriores, uno de los principios que se tenía presente era que en el fondo cada proyecto de edificación tiene que hacerse cargo de los impactos viales que genera. Y esos impactos viales son estudiados por los ingenieros, hay un reglamento y todo eso que permite determinar cuánto es el nivel de impacto, y según eso ingresan al sistema y se clasifican. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay una dualidad de criterios, por así decirlo, porque por un lado muchas empresas dicen yo prefiero tener las normas claras de qué son las mitigaciones que voy a tener que hacer, si me van a pedir un semáforo, si voy a tener que, no sé, hacer un corredor, si voy a tener que hacer estas entradas que se hacen al ingreso de los colegios, etcétera. Y otras empresas dicen, bueno, a mí no me interesa tanto hacer mi inversión ahora, que prefiero que esas normas no estén claras y las discutamos al momento de la recepción. Entonces aquí lo que se produce es que, por un lado, si yo tengo las normas claras al momento del permiso, voy a saber exactamente qué es lo que tengo que hacer, y no voy a salvo haber invertido en el proyecto, no voy a tener edificada mi construcción. Por otro lado, y esto es lo que ha sostenido el Ejecutivo y fue el ministro cuando estuvo presente para esta indicación, cuando se aprobó en general, dice, lo que ocurre es que cuando yo termino mi proyecto, termino mi edificación y voy a pedir la recepción, ahí me piden el IMIP aprobado y aparecen montones de obras que yo nunca consideré, porque no estaban establecidas en ese informe preliminar. O sea, eso es lo que hay que definir, si en definitiva queremos que las reglas, como planteaba la ley de aporte al espacio público, estén claras desde el primer día, o esas normas van a estar claras solo cuando yo haya realizado la inversión. Y eso ha sido el punto de debate. Hay montones de obras que se atrasan. Bueno, no tenía esta misma calificación, pero el Costanera Center es como el emblemático, que le tocó hacer todo esto al final, y la presión del inversionista es rápidamente reciban mi obra para que rápidamente yo pueda enajenar en el caso o pueda utilizarlo, y los municipios muchas veces hacen mayores exigencias que las que se habían planteado inicialmente. Ese es como el punto de conflicto. Bien, gracias, Janet. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Bueno, a la pasada doña Janet más o menos explicó. Mi preocupación iba por el tema de el tamaño de las obras. El Costanera Center, a ver, voy a exagerar. Por el Costanera Center estamos haciendo exigencias de mitigación, por ejemplo, indefinidas, a mi juicio, comparado con una obra que se quiera hacer en Hornopirén para una escuela privada. Las mitigaciones pueden llegar a ser prohibitivas, porque no sabemos. ¿Me explico? En una comuna pequeña queda al criterio de la autoridad municipal, de la dirección de obras, qué obras de mitigación se van a exigir, desvío, etcétera, etcétera. No sé si aquí hay un criterio de tamaño, porque si por el Costanera Center vamos a establecer obras de mitigación
que no están bien expresadas o que son totalmente elásticas, vamos a quedar expuestos a criterios que pueden llegar a ser prohibitivos o carísimos, que atrasen una faena o la encarezcan demasiado, como digo. Gracias. Bien, le ofrezco la palabra al Ejecutivo, pero antes, sí, esto lo planteó muy claramente el ministro de Transporte en la sesión cuando discutimos en general acá y quedó muy clara digamos, el asunto concreto, a cuáles se les exige, a cuáles no, como para acotar aquello. No, sí, obviamente, digo, esto fue abordado en la sesión anterior. Ahora está efectivamente la observación de la Cámara chilena y la pregunta ahí al Ejecutivo si le parece buscar una fórmula para incorporar algo en esas observaciones o no, digo, para ir despejando o lo dejamos pendiente. Pero quería ofrecer la palabra al Ejecutivo para responder lo de tanto el senador Kuchel como lo que yo planteo. Presidente, respecto, la gran diferencia no está en el Costanera Center, por así decirlo, porque si bien la Cámara planteó en su momento que podía extenderse a todos, el debate está entre el básico y el intermedio, porque el grande siempre se le va a pedir al momento del permiso. Entonces, lo que nosotros hemos planteado como Ejecutivo es que se exima a los básicos de tener el informe aprobado al momento del permiso para que puedan iniciar sus obras y que los intermedios, que son aquellos que no causan un impacto tan grande como el Mall Parque Arauco, pero que sí causan impacto, porque increíblemente los colegios, por ejemplo, son no en una comuna pequeña, probablemente ahí el número de viajes, es que, a ver, perdón, debería haber partido por otro lado. Lo que pasa es que hay un reglamento de la ley. Hay un reglamento que fija exactamente cuál es el número de viajes inducidos por horario, por tamaño, por tipo de actividades. Entonces, es súper distinto un colegio que está en una localidad rural, en que probablemente el número de viajes que se producen no van a ser tantos como los que se producen, por ejemplo, en un colegio que se instala en plena avenida Apoquindo, que tiene sus ingresos, sus salidas, el tamaño del colegio. Entonces, todo eso está determinado por el reglamento y eso fue lo que explicó el ministro de Transporte cuando fue y por qué nosotros estábamos planteando que quedaran dentro de la norma de que se pide al momento del permiso aprobado los intermedios y los mayores, solamente. Esa es la diferencia, está entre el intermedio y el básico. Bien, ¿les parece poner en votación o prefiere dejarlo pendiente? Estamos tratando de buscar acuerdos. Claro, o sea, en el fondo es eximir de los básicos y solo exigir el informe de mitigación para los intermedios. Obviamente los grandes se les exige, eso no se toca, eso ya es así. Esa es la propuesta del Ministerio de Transporte, que vino a la Comisión a plantear. En el fondo es para evitar que este punto sea abordado por la Comisión de Transporte y, como estamos tratando de agilizar, que el Congreso no dilate más de la cuenta, sino que por eso se hizo el trabajo conjunto, por decirlo así, entre MIMBU y Transporte, ¿no? Entonces esa es la propuesta que hace desde el Ministerio de Transporte, eximir a los básicos. Si les parece, lo ponemos en votación. ¿Sí? ¿Bien? ¿Le parece? ¿Sí? A favor. Perfecto. Entonces, la indicación 10 también queda aprobada unánimemente. Presidente, vamos a la indicación 11. Es la última, alcanzamos. No es la última, son... No, perdón, claro, es la última de esta sesión, me refiero. Sí. ¿Alcanzamos a verla rápida o no tanto? Porque estamos al filo de la hora. ¿Es más de forma o de fondo? A ver. Proponen hacer una modificación a otra ley, no a la que viene proponiendo el texto Brown general. ¿Pero es de forma o es la 11? Página 27. 28, 29. Claro, 27 a 29. Ya, revisémosla a ver si alcanzamos. Ya. La indicación número 11 del presidente de la República, que está en la página 27 y llega
de ahí hay que ir a la página 29, plantea reemplazar el artículo 2 por el siguiente. Ahora, el artículo 2 aprobado en general reemplazaba al artículo 15 de la ley 21473 sobre publicidad visible de caminos, vías o espacios públicos por otro. Lo que viene planteando el Ejecutivo es, en definitiva, no enmendar ese artículo 15, sino pronunciarse respecto al artículo 119 bis, contenido en el numeral 17 del artículo 1 de la ley 21718 sobre agilización de permisos de construcción. Pero es preciso consignar, señor presidente, no sé si el Ejecutivo estará en esa misma línea, que si es que esta indicación en definitiva significa que no se va a tocar el artículo 2 aprobado en general, hay una mención en el artículo 2 aprobado en general que sí es pertinente mantener, porque toda vez que en este proyecto se viene agregando un inciso tercero en el artículo 118, la ley vigente dice si el permiso es denegado expresamente conforme a los dispuestos del inciso tercero del artículo 118, eso dice la ley vigente, a propósito de la ley 21770 que modificó este artículo, en lo que viene proponiendo este proyecto, ¿no es cierto?, dice conforme a lo expuesto en el inciso cuarto del artículo 118. Entonces, si es que la indicación se adopta en los términos propuestos, va a quedar mal esa referencia. Entonces, nosotros pensamos que lo adecuado sería mantener ese artículo y que la indicación se apruebe con modificaciones de manera de incorporar otro artículo. ¿Ah? Entonces, ese otro artículo, ¿no es cierto?, elimina el inciso octavo del artículo 119. Esa es una propuesta, es formal, pero tiene esa consecuencia. Ahora, claro, se va a modificar un artículo, solamente se le va a cambiar una cifra, pero igual es sustantivo cambiarla. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Janet Tapia está pidiéndola. Janet, está muteada, parece. Perdón. Nuestra intención inicial no fue reemplazar el artículo 15, en lo que se señala ahí en la 21473. Pero eso debiera quedar pendiente, porque depende de lo que aprobemos en definitiva en el 118, que son los artículos que están pendientes. Bien, entonces la dejamos pendiente, la indicación número... Esta es la 11, ¿no? Sí. Es la 11. Sí. Ahora, presidente, si me permite, lo que pasa es que, como le digo, nunca nuestra intención fue reemplazar esto y como aparece ahí en lo formal. Lo que nosotros teníamos como objetivo era lo que aparece en la página 29, que era, en el fondo debió haber sido un artículo tercero, que es elimínase en el 110. Esa era lo que queríamos hacer, fue un error cuando se hizo la indicación con el Ejecutivo. Muy bien. Bueno, estamos llegando al término de la sesión. Vamos a tener una semana, la semana regional, ahí le pido encarecidamente al Ejecutivo con la mesa de asesores, el diálogo también con los senadores, cosa de despejar lo de la indicación 4, 5, 6, que eran todas en conjunto, esta que también queda pendiente, la 11, y porque además queda la 12, la 13 y la 14. Entonces, para ver si es posible sacar el proyecto en la semana subsiguiente, la semana del 18, me parece, poder despacharlo en esa sesión. Este proyecto tiene suma urgencia, tiene ya una larga tramitación previa y la idea es agilizar los permisos justamente entonces para que podamos abocarnos a aquello. 18 de noviembre. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.